Imagina doblar la ropa con tu esposa y que de repente te diga, esta camisa no es de tu talla, es de él. Ay, perdón, me equivoqué. Empezó con algo realmente pequeño. Valeria comenzó a mantener su teléfono siempre al alcance de la mano, incluso durante la cena o cuando veíamos la televisión. No daba ninguna explicación. Simplemente era un nuevo hábito que antes no existía. Yo intentaba no sobrepensarlo. Me repetía que la estabilidad no desaparece de la noche a la mañana. Pero cuanto más prestaba atención, más claro se volvía. Toda su rutina se había reorganizado en silencio alrededor de cosas en las que yo ya no tenía parte. Durante más de 10 años, nuestra vida había sido tranquila y estable. Yo tenía 41 años, ella 34. Nos casamos jóvenes y construimos una rutina sencilla que me daba una satisfacción profunda. No había grandes lujos, pero había consistencia, y eso me hacía sentir orgulloso. Las noches en casa, las conversaciones sobre el día, los planes compartidos, todo fluía con naturalidad. Pero entonces llegó ese cambio con el teléfono. Lo ponía siempre junto a ella en la mesa. Si vibraba, lo cogía rápido y a veces se levantaba para responder en otra habitación. Yo no decía nada. Me quedaba sentado y pensaba que todo tenía que tener una explicación lógica. Con los días noté que no era solo el teléfono. Su rutina entera empezó a cambiar. Salía a horas que antes eran fijas y volvía con explicaciones cada vez más cortas. Antes me contaba todo, incluso tonterías. Ahora las respuestas eran breves, como si las pensara 2 veces. Yo observaba sin presionar. Mantenía la calma por fuera y guardaba todo dentro. Elegía la paciencia, porque dudar sin base solo complicaría las cosas. Por las noches, cuando nos sentábamos frente a la televisión, el teléfono seguía allí, en su mano. A veces lo miraba y aparecía en su cara una sonrisa leve que no compartía conmigo. Yo sentía una ligera disonancia interna, como si una parte de su día ya no estuviera abierta para mí. Aún así, me controlaba. Recordaba todos los años buenos que habíamos pasado y me decía que esto tenía que ser solo un momento pasajero. Pasaron las semanas y el patrón se volvió más evidente. El teléfono se había convertido en el centro de todo. Su atención ya no estaba completa en los momentos que antes eran solo nuestros. Yo seguía con mi vida normal, pero por dentro cada vez notaba más que las cosas ya no encajaban como antes. No eran detalles grandes, pero eran suficientes para que empezara a observar con más atención. Todavía me repetía que debía confiar, que nuestra base seguía siendo sólida. Sin embargo, ya no podía negar que algo estaba cambiando, y que ese cambio me dejaba poco a poco fuera. Lo que no imaginaba entonces era que esos pequeños ajustes en su rutina y ese teléfono siempre cerca eran solo el principio. Pronto llegaría el momento en que ya no podría seguir calmándome tan fácilmente. Todo cambió la mañana en que usé su coche, porque el mío estaba en el taller. Me senté al volante y enseguida noté que el asiento estaba empujado muy hacia atrás, mucho más de lo que Valeria necesitaba. Ella es bastante más baja que yo, y siempre lo ponía adelante. Además, los espejos estaban ajustados a una altura diferente, como si alguien más alto hubiera conducido antes. Al principio intenté no darle importancia. Pensé que tal vez había llevado a alguien, o que lo había movido sin querer. Pero cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Cuando llegué a casa y le comenté lo del asiento y los espejos, su reacción me dejó frío. No mostró sorpresa ni curiosidad. Solo dijo con total naturalidad que un mecánico debió moverlo en una revisión reciente. El problema era que su coche no había pasado por ningún taller en más de 6 meses. Yo mismo llevaba el control de las revisiones y sabía perfectamente que la última había sido hacía mucho tiempo. Valeria siempre había sido muy especial con su coche. No le gustaba que nadie más lo tocara. Esa respuesta simplemente no encajaba. Me quedé mirándola sin decir nada más. Ella siguió con lo que estaba haciendo en la cocina, como si la conversación ya hubiera terminado.
Yo no insistí. Guardé todo dentro, pero esa discrepancia se me quedó clavada. El asiento y los espejos no se mueven solos. Alguien más alto había conducido ese coche recientemente. Durante el resto del día no pude dejar de pensarlo. Recordé que en las últimas semanas ella había empezado a usar su coche mucho más a menudo para recados que antes hacía caminando o conmigo. Salidas que antes me contaba con detalle, ahora las mencionaba de pasada. Esa misma tarde, mientras preparábamos la cena, observé su comportamiento. Estaba más callada de lo normal y movía las cosas con prisa, como si quisiera acabar rápido. Yo intentaba hablar con normalidad, pero sus respuestas seguían siendo cortas y secas. Por la noche, acostado en la cama, repasé todo mentalmente. El asiento empujado hacia atrás, los espejos mal ajustados y esa mentira tan fácil sobre el mecánico. No sentía rabia, solo una alerta interna que crecía poco a poco. Me repetía que debía tener paciencia, pero ya no podía ignorar que ella me había mentido en algo tan simple. Los días siguientes observé con más atención. Noté que evitaba usar su coche cuando yo estaba cerca. Prefería que yo la llevara o tomaba taxis. Cuando le propuse revisar el coche juntos, cambió de tema inmediatamente. Su tono no era molesto, pero sí claramente defensivo. Esa pequeña mentira sobre el mecánico se convirtió en el primer punto concreto donde mi confianza empezó a tambalearse de verdad. Si era capaz de mentir por algo tan insignificante, ¿qué más me estaba ocultando? Ese incidente del coche marcó un antes y un después. Ya no era solo una sensación vaga. Ahora tenía una prueba clara de que algo no encajaba. Y supe que el patrón que había empezado con el teléfono se estaba volviendo cada vez más evidente. Pronto llegaría el momento en que ya no podría seguir explicándome las cosas con la misma paciencia. Todo se volvió más difícil de ignorar cuando Valeria empezó a proteger su horario como nunca antes. Antes me contaba todo sobre su día, hasta los detalles más insignificantes. Ahora, cada vez que le preguntaba cómo le había ido, las respuestas eran cortas y preparadas. Bien, como siempre, o nada especial, y enseguida cambiaba de tema. Una tarde decidí hacer algo normal. Le dije que pasaría por su oficina para llevarle el almuerzo, como había hecho otras veces. Su reacción fue inmediata y cortante. No, estoy demasiado ocupada para interrupciones, dijo con un tono que no era solo de prisa. Era un tono que cerraba la puerta por completo, como si la sola idea de que yo apareciera allí la incomodara profundamente. No insistí, pero por dentro empecé a unir las piezas. El teléfono siempre cerca, el asiento del coche movido, las explicaciones que no encajaban, y ahora esta negativa tan tajante. Todo empezaba a formar un patrón claro. Los días siguientes, noté que su agenda tenía huecos que antes no existían. Llegaba más tarde de lo habitual, y cuando le preguntaba dónde había estado, las respuestas eran vagas. Una reunión extra, una compañera, pero los nombres cambiaban y nunca daba detalles como antes. Una noche, mientras cenábamos, intenté preguntar con naturalidad sobre su semana. Ella contestó con frases cortas y enseguida miró su teléfono. Ese gesto se repetía cada vez más. El teléfono se había convertido en una barrera entre nosotros. En otra ocasión, le propuse salir a cenar fuera, como hacíamos antes para desconectar. Dudó un segundo y dijo que esa semana estaba muy complicada, que mejor lo dejáramos. Su voz tenía un filo nervioso. Antes aceptaba encantada. Ahora cualquier plan improvisado la alteraba. Fue entonces cuando Tomás, nuestro vecino, empezó a aparecer con más frecuencia. Antes solo lo saludábamos en el rellano o en el aparcamiento. Ahora coincidíamos demasiado. Valeria hablaba con él con facilidad, riendo por cualquier cosa. Las conversaciones se alargaban. Él siempre tenía una excusa. Un paquete, una recomendación del parking, un comentario sobre el tiempo. Una mañana los vi hablando en la puerta de casa. Ella tenía esa risa ligera que yo conocía bien. Tomás estaba apoyado en la pared, muy relajado.
En cuanto me vieron, la conversación se cortó de golpe. Ella sonrió y dijo que solo comentaban algo del edificio. Tomás se despidió rápido y desapareció. No dije nada. Seguí observando en silencio. Noté que Tomás encontraba razones para estar cerca, especialmente cuando yo no estaba en casa. Valeria nunca lo mencionaba después. Simplemente actuaba como si nada hubiera pasado. La protección de su horario se volvió cada vez más evidente. Los fines de semana también necesitaba salir un rato. Decía que iba a hacer compras o a ver a alguien, pero nunca concretaba. Al volver, su humor cambiaba. A veces demasiado animada, otras veces callada y evasiva. Yo mantenía la calma por fuera, pero por dentro la certeza crecía. Ya no era una vaga sensación de que algo estaba mal. Era claro que su vida tenía partes que yo ya no conocía, y que ella se esforzaba por mantener separadas. Y ese mundo paralelo parecía incluir al hombre que vivía literalmente al lado nuestro. Esa certeza silenciosa se hacía más fuerte cada día. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que ya no podría seguir callando, y que cuando eso pasara, todo cambiaría para siempre. El momento en que todo se rompió de verdad fue una tarde cualquiera, mientras doblábamos la ropa limpia en el dormitorio. Era una tarea rutinaria que hacíamos juntos desde hacía años. Valeria cogió una de mis camisas, la miró un segundo y sin levantar la vista, dijo: «Esta no es tu talla, es la de él». Me quedé congelado. Le pregunté con calma qué quería decir. Ella soltó una risa corta y nerviosa y contestó que estaba cansada, que se le habían cruzado las palabras. Lo dijo rápido, intentando cerrar el tema. Pero su risa sonó falsa y sus ojos evitaron los míos. Segundos después, su teléfono, que estaba sobre la cama, se iluminó. El mensaje apareció en la pantalla. Hablaba de la talla que te dije y terminaba con tráelo la próxima vez. El mismo tamaño que ella acababa de mencionar por error. El contexto era imposible de ignorar. En ese instante desapareció toda confusión. Ya no eran detalles sueltos. Era algo concreto y directo. No sentí rabia. Sentí una quietud afilada, como si de pronto todo encajara y yo entendiera las reglas de un juego en el que nunca quise participar. Me quedé mirándola en silencio. Ella se dio cuenta de que había visto el mensaje. La risa desapareció y su cara se tensó. Intentó restarle importancia. «Es de una amiga. Estás sacando las cosas de contexto». Su voz ya tenía un filo defensivo. Yo le pregunté con el mismo tono calmado quién era él. Ella evitó responder y dijo que yo siempre exageraba, que no todo tenía un significado oculto. Pero sus manos temblaban mientras seguía doblando la ropa. Esa tarde fue el punto de no retorno. Hasta ese momento todavía buscaba explicaciones que tuvieran sentido. Después de esa frase y ese mensaje, ya no había espacio para autoengañarme. Todos los patrones que había observado, el teléfono, el coche, el horario protegido, ahora tenían un centro claro. Había otra persona en su vida diaria. Me senté en el borde de la cama y la miré directamente. Le dije que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que los detalles no coincidían y que ya no creía en sus explicaciones. Ella se puso nerviosa, subió el tono y empezó a decir que yo siempre buscaba problemas donde no los había. Mientras hablaba, sus ojos no dejaban de volver al teléfono. En ese momento entendí que la mujer que tenía delante ya no era solo mi esposa. Estaba intentando mantener dos realidades al mismo tiempo, y una de ellas ya no incluía honestidad hacia mí. No grité. No hice ninguna escena. Solo le dije que necesitaba tiempo para pensar. Esa noche dormimos en la misma cama, pero la distancia entre nosotros se sintió enorme. Al día siguiente, el ambiente en casa se volvió pesado. Valeria estaba más callada, evitaba mirarme, y sus movimientos eran rígidos. Ella intentaba actuar con normalidad, pero ya no podía ocultar lo que pasaba. Lo que más me impactó no fue el error en sí, sino darme cuenta de que había estado viviendo una doble vida tan cerca de mí,
que cometió un desliz tan simple como confundir una talla. Eso significaba que la otra persona ya formaba parte de su rutina diaria, e incluso había entrado en nuestro dormitorio. Esa tarde cambió todo. Ya no había vuelta atrás. Mi mente dejó de buscar excusas y empezó a buscar claridad. Y esa claridad, aunque dolía, me estaba preparando para lo que vendría después. Querido espectador, te pido que dejes un like y continuamos. Todo se desmoronó de una forma que parecía casi preparada, como si hubiera entrado en una versión equivocada de mi propia vida. Llegué a casa más temprano de lo habitual, porque una reunión se había cancelado en el último momento. Al abrir la puerta principal, escuché voces en la cocina. Al principio pensé que Valeria estaba hablando por teléfono, como hacía tantas veces últimamente. Pero cuando di unos pasos y entré en la cocina, lo vi allí. Tomás estaba de pie junto a la encimera, sosteniendo un vaso de agua como si estuviera en su propia casa. Valeria estaba frente a él, con la espalda apoyada en la nevera. Los dos se quedaron inmóviles cuando me vieron. Durante un segundo nadie dijo nada. El silencio fue absoluto. Tomás cambió el peso de un pie a otro, claramente incómodo, esperando que ella hablara primero. Yo pregunté lo más sencillo que se me ocurrió. ¿Qué es esto? Él no contestó. Solo miró a Valeria. Y en ese momento, todo cambió. Ella no parecía sorprendida ni avergonzada. Parecía molesta. No con él, sino conmigo. Como si yo hubiera roto una regla que no conocía. No debías estar en casa todavía, dijo con un tono seco, casi reprochante. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier escena que hubiera imaginado. No había culpa en su voz. Había fastidio. Como si mi presencia fuera la verdadera interrupción. El aire en la cocina se volvió denso. Tomás dejó el vaso en la encimera con cuidado, sin hacer ruido, como si cualquier movimiento pudiera empeorar las cosas. Valeria cruzó los brazos y me miró directamente, esperando que yo dijera algo más. Yo no grité. No hice ninguna escena. Solo repetí la pregunta con la misma calma. ¿Qué está pasando aquí, Valeria? Ella respiró hondo y empezó a hablar rápido. Dijo que Tomás solo había pasado a dejarle unas cosas del edificio, que yo estaba sacando conclusiones equivocadas, que siempre hacía lo mismo. Su voz subía de tono con cada frase. No sonaba como alguien que había sido descubierto. Sonaba como alguien que estaba enfadada porque la habían interrumpido. Tomás se quedó callado, mirando al suelo. Su postura ya no era la del vecino relajado de siempre. Se veía pequeño, incómodo, como si de repente la situación fuera demasiado real para él. En ese instante entendí algo importante. Para ella esto no era caos. El caos solo empezó cuando yo entré por la puerta. Antes de eso, era simplemente su otra vida funcionando con normalidad en nuestra propia cocina. Tomás no era un desconocido. Estaba allí con confianza, en un horario en el que yo normalmente no estaba. Esa imagen se quedó grabada en mí, los dos juntos, en un espacio que compartíamos desde hacía años, como si yo fuera el que sobraba. Valeria siguió hablando, intentando controlar la situación. Decía que yo estaba exagerando, que no entendía nada, que Tomás solo era un vecino que ayudaba de vez en cuando. Pero sus palabras salían desordenadas y su mirada iba constantemente hacia él, como buscando apoyo. Tomás murmuró algo muy bajo, casi inaudible, que mejor se iba, que no quería causar problemas. Ella le hizo un gesto rápido con la mano, como diciéndole que se quedara. Ese gesto pequeño lo dijo todo. Estaba protegiéndolo a él delante de mí. Yo me quedé allí de pie, escuchando sin interrumpir. No sentía el impulso de gritar ni de pelear. Sentía una separación clara y fría creciendo dentro de mí. Era como si estuviera viendo una obra de teatro en la que yo ya no tenía papel. La mujer que había sido mi esposa durante más de 10 años, ahora estaba defendiendo a otro hombre en nuestra casa, y lo hacía con irritación hacia mí. Esa realidad era más dura que cualquier mentira anterior. Tomás finalmente se movió,
Dijo en voz baja que era mejor que se marchara y salió de la cocina sin mirarme a los ojos. Valeria lo siguió con la mirada hasta que escuchamos la puerta de entrada cerrarse. Entonces se volvió hacia mí. Su expresión había cambiado. Ya no era solo molestia. Había un principio de nerviosismo. Empezó a decir que no era lo que parecía, que las cosas se habían complicado poco a poco, que nunca había querido que llegara a esto. Sus palabras sonaban cansadas, como si llevara mucho tiempo repitiéndolas en su cabeza. Yo le pregunté directamente, ¿desde cuándo? Ella dudó. Bajó la mirada y respondió que no lo tenía planeado, que simplemente no lo había detenido cuando debía, que empezó con conversaciones inocentes en el rellano y que después no supo parar. No dio detalles. No hacía falta. Yo ya había visto suficiente. El vecino que antes solo saludábamos ahora estaba dentro de nuestra casa, bebiendo agua en nuestra cocina, mientras yo estaba trabajando. La conversación continuó unos minutos más, pero ya no había mucho que decir. Valeria intentaba justificar, explicar, minimizar. Decía que yo siempre había estado muy centrado en mi trabajo, que ella se sentía sola a veces, que Tomás solo escuchaba. Cada frase era una nueva capa de defensa. Yo escuchaba todo sin levantar la voz. Mi mente estaba clara. Ya no buscaba entender sus razones, solo confirmaba lo que ya sabía. Esa tarde marcó el final de cualquier posibilidad de seguir como antes. No fue una pelea explosiva. Fue una confrontación tranquila en la que ella mostró claramente que su lealtad ya no estaba solo conmigo. El fastidio que sintió al verme llegar temprano lo dijo todo. Yo había interrumpido algo que para ella era normal, y esa normalidad ya no me incluía. Después de esa conversación me fui al salón y me senté solo. Ella se quedó en la cocina un rato largo. Escuché cómo movía cosas sin sentido, como si necesitara hacer ruido para llenar el silencio. Cuando finalmente salió, pasó por mi lado sin decir nada y se fue a la habitación. Esa noche dormimos separados por primera vez en muchos años. No fue una decisión dramática. Simplemente ninguno de los dos buscó al otro. Al día siguiente el ambiente en casa era pesado. Valeria estaba más callada, con movimientos más lentos. Ya no intentaba defender la situación con la misma energía. Tomás, por su parte, desapareció por completo del edificio. No lo vi en el aparcamiento ni en las escaleras. Era como si hubiera decidido volverse invisible, ahora que la situación se había vuelto real. Yo seguía funcionando con normalidad exterior. Iba al trabajo, volvía a casa, hacía lo necesario. Pero por dentro ya había empezado la separación emocional. No estaba destrozado. Estaba recalibrándome. La imagen de Tomás en nuestra cocina y la reacción de Valeria al verme no dejaban espacio para dudas. Todo lo que había observado durante semanas ahora tenía una confirmación definitiva. Esa escena en la cocina no fue el final de nuestra historia, pero sí el final de cualquier ilusión que aún quedara. A partir de ese día ya no intenté salvar nada. Solo observé cómo las cosas seguían su curso natural. Y supe que pronto llegaría el momento en que todo terminaría de definirse. Porque después de ver a mi esposa defendiendo a otro hombre en nuestra propia casa, ya no había nada más que pudiera sorprenderme. Solo quedaba esperar a ver cómo ella manejaría las consecuencias cuando ya no pudiera controlar la situación. Después de aquella tarde en la cocina, Valeria se fue de casa. No fue una salida dramática con maletas y gritos. Simplemente cogió algunas cosas, dijo que necesitaba espacio y se marchó. Durante varios días no contestó mis mensajes ni mis llamadas. El silencio fue total. Yo no insistí, no la perseguí. Me quedé en casa, solo, procesando todo con una calma que incluso a mí me sorprendía. Pasaron 4 días sin ninguna noticia. Entonces, una tarde, vi una foto en la que alguien la había etiquetado. Era de un evento pequeño, una reunión de vecinos y conocidos del barrio. Allí estaba ella, sonriendo, de pie al lado de Tomás. Los dos aparecían relajados,
como si ya formaran parte de la misma imagen. La descripción de la foto no mencionaba nada de mí. Era como si yo hubiera sido borrado de esa parte de su vida sin esfuerzo. Esa imagen no me provocó rabia. Me provocó una quietud muy profunda, casi quirúrgica. En ese momento algo dentro de mí se apagó definitivamente. No le escribí. No le reclamé nada. En cambio, hice algo más directo. Contacté con su hermana mayor, Laura, la única persona a la que Valeria siempre había respetado y escuchado de verdad. Le envié un mensaje largo pero claro. No puse emociones ni acusaciones, solo hechos. Fechas, horarios, el incidente del coche, las respuestas cortas, la protección de su agenda, la frase equivocada al doblar la ropa, el mensaje en el teléfono y, finalmente, lo que vi en la cocina. Le envié todo paso a paso, con orden y sin exagerar. Al principio su respuesta fue cuidadosa, casi neutral. Me dijo que hablaría con Valeria y que intentaría entender qué estaba pasando. Pero conforme le iba respondiendo con más detalles que conectaban entre sí, el tono de Laura cambió. Las preguntas se volvieron más concretas. Quería saber horas exactas. Quería confirmar cosas. Se notaba que empezaba a ver el patrón completo y que ya no aceptaba las medias verdades que Valeria solía dar. Esa noche, Laura habló con su hermana. No sé exactamente qué se dijeron, pero sí sé que Valeria ya no pudo controlar la historia. Tenía que explicarle a alguien que la conocía demasiado bien como para creer solo lo que ella contaba. Al día siguiente, recibí un mensaje de Laura. Decía que Valeria había reconocido que las cosas habían ido demasiado lejos, que nunca pensó que llegaría a este punto, pero que simplemente no lo detuvo cuando todavía podía. No había excusas grandes, solo una aceptación cansada. Valeria intentó llamarme 2 días después. Su voz sonaba diferente, más baja, más lenta. Ya no tenía esa energía defensiva de antes. Me dijo que no había planeado nada de esto, que empezó como algo sin importancia y que después no supo cómo pararlo. Hablaba con pausas largas, como si le costara encontrar las palabras. Yo la escuché sin interrumpir. No sentía necesidad de discutir ni de reprochar. Solo confirmaba lo que ya sabía. En esa llamada entendí que su energía se había agotado por completo. Ya no intentaba justificar ni defender. Solo explicaba con voz cansada, como alguien que lleva mucho tiempo cargando un peso que ya no puede sostener. Me dijo que Tomás se había alejado, que ya no quería saber nada más del asunto, que todo se había vuelto demasiado complicado y que ella se sentía perdida. Su tono ya no era el de la mujer segura que vivía una doble vida. Era el de alguien que veía las consecuencias reales por primera vez. Yo no intenté consolarla. Tampoco la ataqué. Solo le dije que necesitaba tiempo para mí, que ya no se trataba de arreglar nada entre nosotros. Se trataba de aceptar lo que había pasado y de decidir cómo quería seguir adelante. Ella se quedó callada un rato largo. Luego dijo que entendía. Su voz sonaba derrotada, sin fuerza. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. Los días siguientes fueron de una claridad extraña. No me sentía destrozado. Me sentía separado. Como si hubiera dado un paso atrás y ahora pudiera ver toda la situación desde fuera. La estabilidad que tanto valoraba al principio ya no existía, pero en su lugar había aparecido una nueva sensación de dirección propia. Ya no dependía de mantener la paz a cualquier precio. Podía elegir qué quería para mí sin tener que ignorar lo que veía claramente. Tomás desapareció del edificio. Dejó de usar el parking habitual. Evitaba los horarios en los que podía cruzarse conmigo. Cuando alguna vez lo vi de lejos, bajó la mirada y aceleró el paso. Ya no era el vecino relajado y confiado. Era alguien que prefería hacerse invisible. Eso también formaba parte de la realidad que ahora aceptaba sin drama. Valeria regresó a casa unos días más tarde para recoger más cosas. Nos cruzamos en el salón. Su mirada estaba baja, sus movimientos más lentos. Ya no había esa vitalidad que tenía al principio, cuando todo era secreto y emocionante para ella.
Ahora parecía cansada, como si el peso de lo ocurrido la hubiera alcanzado por completo. Hablamos poco, solo lo necesario sobre temas prácticos. No hubo lágrimas ni grandes declaraciones. Solo dos personas que ya no compartían el mismo camino. En las semanas que siguieron, empecé a reorganizar mi vida. Cambié algunas rutinas, hablé con amigos cercanos, empecé a hacer planes que solo dependían de mí. No era felicidad inmediata, pero sí una sensación de control que no había tenido en los últimos meses. La disonancia que sentía al principio se había transformado en una calma nueva. Ya no necesitaba explicaciones ni justificaciones. Solo necesitaba avanzar con los ojos abiertos. Mirando hacia atrás, veo claramente cómo pasó todo. Empezó con pequeños cambios que intenté ignorar con paciencia. Luego vinieron las inconsistencias que ya no pude negar. Después llegó la confirmación directa y finalmente la separación emocional. No fue un colapso, fue un reajuste. Dejé de ser el hombre que confiaba ciegamente para convertirme en alguien que ya no ignora lo que merece ver con claridad. Valeria y yo seguimos hablando de temas prácticos cuando es necesario, pero la conexión emocional se rompió aquel día en la cocina. Ella vive ahora con menos energía, más callada, como si la ilusión que había construido se hubiera desvanecido y dejado solo la realidad. Tomás ya no forma parte visible de su vida, y yo he encontrado una dirección más sólida en mí mismo. No siento odio, siento una aceptación tranquila. La vida que teníamos ya no existe, pero en su lugar ha aparecido una versión de mí que sabe lo que quiere y lo que ya no está dispuesto a aceptar. Esa claridad, aunque llegó de forma dolorosa, me ha dado una fuerza que antes no tenía. Y ahora, cuando miro atrás, solo pienso que todo empezó con algo tan pequeño como un teléfono siempre cerca, y terminó con la certeza de que ya no valía la pena seguir ignorando lo evidente. Gracias por ver el video, suscríbete al canal y deja un like.